Dios bendiga a cada una de sus vidas y sean bienvenidos a su canal, Un Mensaje de Dios desde Canadá. El tema de hoy es: los milagros de Dios operan en lo imposible. Carta a los Hebreos capítulo 13 versículo 8 dice la Escritura: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Doy gracias a Dios que me permite exponer el mensaje de su palabra. Espero que sea de bendición para su vida. Como hemos leído en la carta a los Hebreos, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios sigue siendo un Dios de milagros. Fue la voluntad del Padre hacer milagros a través de Jesucristo en el pasado, pero también ahora en el presente y en el futuro para gloria del Padre. Jesús hizo muchos milagros durante su ministerio en la tierra y los evangelios nos narran algunos de ellos. Esos milagros tenían como propósito glorificar a Dios y mostrar que en realidad Jesús es el Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo tocó la vida de muchas personas con la manifestación de su poder y de sus obras milagrosas. Sus milagros mostraron también el gran amor y la compasión de Dios por toda la humanidad. La Biblia registra 36 milagros que Jesús hizo durante su ministerio aquí en la tierra. Un milagro en el sentido más completo es un acontecimiento de la providencia de Dios, en el que el resultado va más allá de lo que las propiedades naturales de las cosas creadas implicadas podrían haber producido. O sea, un milagro es una intervención sobrenatural en el mundo externo que aporta una revelación singular de la presencia y del poder de Dios. Se trata, dentro de la acción ordinaria de las fuerzas de la naturaleza, de una interferencia del autor de la naturaleza. Se trata de un acontecimiento que no resulta de una simple combinación de las fuerzas físicas, sino que proviene de un acto directo de la voluntad divina. Por eso es que los milagros operan cuando para el hombre todo es imposible, donde ya no hay nada que hacer, donde el médico ha dicho que está desahuciado, donde no hay ninguna esperanza, donde no hay nada, ninguna alternativa, no existe nada, todo está cerrado, todo está nulo, todo está en tinieblas, todo está totalmente inalcanzable. Allí, con la fe del que está orando, del que está clamando, del que está deseando ese milagro, se opera ese milagro en la presencia de Dios y se manifiesta públicamente para engrandecer a aquel que sí lo puede hacer, aquel que sí puede solucionar la situación, aquel que sí puede resolver el problema más imposible. Él es el Dios Todopoderoso, el que lo puede hacer. Para ver ese milagro se necesita subir un nivel cada día más y más de fe, sostenernos en la fe, fortalecernos en la fe y creerle a Dios y a su palabra para que sea hecho en el nombre poderoso de Jesús. Y ante todo, tener una vida rica en oración, una vida rica en sacrificio. Hay que también hacer ayunos, hay que hacer horas y horas en la noche, vigilar para la gloria del Señor. Hay que hacer sacrificios espirituales para ver la gloria de Dios y que esa gloria se mueva en lo que nosotros estamos necesitando. En esa necesidad, cuando hay fuerte necesidad, necesitamos también, valga la redundancia, estar en la presencia de Dios cada día más y más. Los milagros de Jesús no solo nos enseñan mucho sobre Él, sino también de su Padre. Al fin de cuentas, Jehová, quien le dio el poder para hacer los milagros, Hechos capítulo 10, versículo 38 dice lo siguiente de Jesús: Dios lo ungió con Espíritu Santo y poder, y fue por la tierra haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Además, como sabemos, Jesús imitó a la perfección los sentimientos y la manera de pensar de su Padre. Ese es un gran ejemplo para usted y para mí también, para que seamos imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Eso se notó en lo que dijo e hizo el Señor aquí en la tierra. Vamos a mirar 3 lecciones que podemos extraer de los milagros de Jesús y que fortalecen nuestra fe. Número 1, Jesús y su Padre aman a la humanidad. Cuando estuvo en la tierra, Jesús mostró cuánto amaba a las personas al usar su poder para hacer milagros que aliviaran su sufrimiento. En una ocasión,
2 ciegos le pidieron ayuda a gritos. Usted lo lee en Mateo capítulo 20, versículos 30 al 34. El relato dice que Jesús se sintió profundamente conmovido y que después le devolvió la vista. El verbo griego que aquí se traduce profundamente conmovido se refiere a una emoción tan intensa y profunda que se siente físicamente, que la persona lo siente en lo físico. Esa compasión tan grande, que es un reflejo del amor que Jesús sentía, también lo motivó a darles de comer a los que tenían hambre y a curar a un leproso. Leámoslo ahí en Mateo capítulo 15, versículo 32. También se puede leer en Marcos capítulo 1, versículo 41. Así que estamos convencidos de que Jehová, el Dios de la tierna compasión, y su Hijo Jesucristo nos aman muchísimo y les duele vernos sufrir. Lucas capítulo 1, versículo 78. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 7. Desean con todas sus fuerzas acabar con los problemas que plagan a la humanidad. Y para ello cada persona debe acercarse al Dios Todopoderoso, recibir a Cristo en su corazón de una forma individual. Así formaremos una sociedad, un mundo lleno de la presencia de Dios. Número 2. Dios le ha dado a Jesús el poder para acabar con los problemas que tiene la humanidad, siempre y cuando, como les dije, nos acerquemos a la presencia del Señor. Hay problemas que nosotros jamás podríamos resolver, pero Jesús con sus milagros demostró que Él sí puede hacerlo. Por ejemplo, tiene el poder para eliminar la raíz de todos los males de la humanidad, el pecado heredado y todo lo que eso ocasiona, como las enfermedades y la muerte. Mateo capítulo 9, versículos del 1 al 6, Romanos capítulo 5, versículos 12, 18 y 19. Sus milagros prueban que Él puede sanar todo tipo de enfermedades y hasta resucitar a los muertos. Mateo capítulo 4, versículos 23, Juan capítulo 11, versículos 43, 44. También tiene el poder para controlar las fuertes tempestades de viento y vencer a los espíritus malvados. Marcos capítulo 4, versículo 37 al 39, Lucas capítulo 8, versículo 2. Todos estos testimonios bíblicos nos tranquilizan saber que Jehová, el Dios Todopoderoso, su Padre, le ha dado tanto poder a su Hijo Jesucristo. Y número 3, podemos estar completamente seguros de que las bendiciones del reino serán una realidad. Los milagros que Jesús hizo como humano en la tierra fueron una pequeña muestra de lo que hará a gran escala como Rey Celestial del reino de Dios aquí en este mundo. Piense en cómo será la vida pronto cuando Cristo gobierne la tierra, porque Él va a venir por segunda vez, cómo Él quitará los problemas físicos y las enfermedades que atormentan a la humanidad. Todos tendrán salud perfecta. Isaías capítulo 33, versículo 24, Isaías 35, verso 5, Apocalipsis capítulo 21, versículos 3, 4. Jamás se pasará hambre ni sufrimientos por culpa de los desastres naturales. Isaías 25, versículo 6, Marcos capítulo 4, verso 41. Es el futuro en el milenio que le espera a la humanidad cuando Cristo venga por segunda vez aquí a la tierra y gobierne en este planeta. Cuando Jesús hizo milagros, demostró dos cualidades que todos debemos tener: la humildad y la compasión. Ahora bien, mucha gente desea que Dios haga milagros para probarse a sí mismo ante ellos. Si Dios hiciera un milagro, una señal o un prodigio, entonces yo creería, dice mucha gente. Esta idea, sin embargo, está en contradicción con las Escrituras. Cuando Dios realizó poderosos y asombrosos milagros para los israelitas, ¿lograron estos que ellos le obedecieran? No, los israelitas constantemente desobedecieron y se rebelaron contra Dios, aun cuando presenciaron todos esos milagros tan asombrosos, todo lo que usted puede también leer en el Antiguo Testamento. La misma gente que vio a Dios abrir las aguas del Mar Rojo dudó más tarde si Dios sería capaz de llevarlos a conquistar los habitantes de la tierra prometida. En la parábola de Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31, allí un hombre en el infierno, un rico, le pide a Abraham enviar a Lázaro, que era un hombre pobre, lleno de llagas, que estaba entre los muertos, para advertir a sus hermanos. Abraham le dijo al hombre rico que si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos.
Lucas capítulo 16, versículo 31. Jesús realizó incontables milagros, sin embargo, la mayoría de la gente no creyó en él. Si en la actualidad Dios realizara milagros como los que hizo en el pasado, ¿ocurriría el mismo resultado? La gente quedaría asombrada y creería en Dios por un corto tiempo. La fe sería superficial y desaparecería al momento en que algo inesperado o aterrador ocurriera. Una fe basada en milagros no es una fe madura. Dios realizó el milagro más grande de todos los tiempos al venir al mundo en la forma humana de Jesucristo para morir en la cruz por nuestros pecados. Romanos capítulo 5, versículo 8. Para que pudiéramos ser salvos. Juan capítulo 3, versículo 16. Así que Dios aún realiza milagros. En este tiempo Dios está obrando milagros. Muchos de ellos simplemente pasan inadvertidos o son negados. La gente no le da el crédito al milagro que le corresponde o que le pertenece a Dios y se roban la gloria de Dios. Sin embargo, no necesitamos tantos y más milagros. Lo que necesitamos es creer en el milagro de la salvación a través de la fe de Jesucristo y a través de cada hombre y cada mujer que se convierte a Cristo. Dios le usa en, por ejemplo, la imposición de las manos para que los enfermos sean sanados. Dios le usa en la oración, que la oración tiene poder, que es enviada con poder en el nombre de Jesús de Nazaret. También los enfermos son sanos, los endemoniados son libertados y se hacen muchas cosas gloriosas y grandes en el nombre de Jesús de Nazaret. Tanto quiere Dios usar la vida de aquel que se pone en las manos del Señor, como dice Juan capítulo 14, versículos del 12 al 17. Dice, de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así que aquí el grande es el Señor. Nosotros solamente somos vasijas de barro, instrumentos en las manos de un Dios vivo. Y termino diciéndole lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 20 versículos 30 y 31. Dice la Escritura, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Creamos que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador, es el sanador, y no seamos como el discípulo Tomás, que Tomás tuvo que ver para creer. Juan capítulo 20, versículo 29 nos describe la incredulidad de Tomás. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué diferencia es ver para creer y creer para ver? Este es el doble efecto en los humanos, creer para ver. Hasta aquí este mensaje, que Dios active y accione tu fe y espera tu milagro. Dios le bendiga mucho.